Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo, verso 31. ¿Qué dije yo? Bueno, sí, fue que me equivoqué. Gracias a Dios. Dios todavía me está haciendo. ¿Está claro? Y si ustedes escucharon mal, la culpa no es mía. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vamos a llamar la enseñanza, no se preocupe que no nos vamos a demorar mucho. Vamos a llamar la enseñanza: ¿cómo crece usted? ¿Está claro? ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Cómo crece usted? ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? Padre nuestro, yo te doy gracias por esta bendición tan grande que tú me das de poder compartir la palabra en el día de hoy. Señor Dios, te ruego que me ilumines la mente, que me des palabra, que me des sabiduría para compartirla, y que cada uno de los que están conmigo aquí, como los que están a través de las redes sociales, sean beneficiados para vida eterna a través de la enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar. Es que es tanta cosa que a veces se le pasan puntos importantes. Pastor Darwin y Junta Local, muchas gracias. Que en mi ausencia ustedes lo hicieron mejor que yo. No puedo ni tengo cómo, pero ya el Señor Jesús le pagó y ustedes están endeudados. Resulta que en la Biblia solo hay alguien que nació grande. ¿Saben cómo se llamó? Adán y Eva. Ellos tuvieron un privilegio. No se les presentó ese proceso que hemos vivido todos, sino que Dios dijo: voy a ser un hombre, y lo hizo. Voy a ser una mujer, y la hizo. Y de una vez estaban grandes. Adán fue bienaventurado, no tuvo que buscar novia, ni tampoco ir donde el suegro a ver si le permitía enamorar a Eva. Increíble, ¿no? ¿Cómo le fue de bien a Adán? Impresionante. Resulta que de ahí para acá todos sufrimos un proceso. Y los que son expertos en salud saben que cuando llevan al niño, lo miden y lo pesan, porque debe de haber un peso equivalente a la medida, ¿no? ¿Cómo es que llaman eso ustedes? ¿Cómo lo llaman? El índice de masa corporal, relación peso-talla. ¿Qué sería de mí sin Darwin? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. La iglesia también tiene un proceso. ¿Cómo es que dice el profeta Isaías?
para todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Es un proceso. Pedro, escribiendo en su carta, hace alusión a algo muy importante. Así que, amados, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios en su capítulo 4, haciendo alusión a la función de la mano de Dios representada en los ministerios, dice que es con un propósito, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de Cristo, a la plenitud de un varón perfecto. O sea, sufrimos un proceso. Cuando yo era niño, se peleaban por cargarme. Ay, doña Elvira, déjeme, yo cargo el niño, tan lindo el niño. Y como que decían verdad. Pero ahora que estoy viejo, viejo caprichoso, chuchumeco, ¿qué no le dicen a uno por ahí, no? Y si de pronto uno tiene como esas raíces antiguas del cristianismo, viejo anticuado, ¿sí? Ustedes son afortunados, tienen un viejo anticuado. Porque los viejos anticuados no somos muy dados a todo lo que se ofrece en el último tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno no es tan anticuado, entonces uno convierte el salón en una discoteca, ¿sí? Luces multicolores, ponemos todo esto negro, apagamos la luz para que así haya más bendición. Pero los viejos tenemos ese problema, que aprendimos que el objeto de la alabanza aquí es el que es la luz. Y por eso tratamos de hacer las cosas como Dios enseña en su palabra. Entonces, amado hermano, como iglesia tenemos un proceso y aparece de alguna manera reflejado en la parábola. Y por eso hice la pregunta: ¿cómo crece usted? Porque como iglesia hay dos maneras de crecer. Hay iglesias que se vuelven fenómenos. ¿Y qué es un fenómeno? ¿Qué es eso? Bueno, les voy a decir en mi lenguaje campesino, montañero, como usted lo quiere interpretar. Yo me crié en una cultura donde no sabemos ni leer. Entonces nacía un niño con dos brazos. Decían, es un fenómeno. Decían, cuando yo era niño. Nacía un niño con, yo qué sé, una cabeza supremamente grande. Entonces decían, un fenómeno, decía la gente. Cuando las iglesias se vuelven un fenómeno, están enfermas. Me refiero a cuando los grupos solamente crecen en un solo sentido. Y resulta que cuando eso se da, lo más seguro es que estamos enfermos. La iglesia de la Odisea creció en fama, creció en bienes, creció en importancia, creció en posición política, pero Dios estaba ¿dónde? Afuera. Entonces esa iglesia estaba ¿cómo? Enferma. Por eso necesitamos que la iglesia crezca en número, en conocimiento, en vida cristiana, en infraestructura, para que tengamos un crecimiento acorde a lo que Dios quiere. Amén. Pero una iglesia crece en número y crece en número y al final tapan la calle y no tienen donde reunirse. Algo está pasando. Entonces necesitamos aprender cómo crecemos. Y aquí hay un ejemplo muy importante
son las parábolas del reino. Jesús habla de que el reino de Dios es semejante a el grano de mostaza, que un hombre sembró. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En el campo del vecino? En su campo. De Jehová es la tierra y su, el mundo y los que en él. Y explica la razón. ¿Cuál es? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. San Juan capítulo 1, el verso 11 dice: a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Lo suyo es su creación. Entonces vamos a tratar de ubicar que el campo donde Dios siembra su reino inicialmente es el pueblo de Israel. Y lo compara con una semilla de mostaza, que es pequeñísima. Pero hay un problema, y es que el crecimiento define la salud del muchacho. Y en este caso, Israel creció, crece y crecerá. La pregunta es: ¿crece bien o está mal? Israel es una de las potencias del mundo. Así que es tanta potencia Israel que cuando sus vecinos quieren hacerle daño, las otras potencias le dicen: quédese quietico, no haga nada, nosotros lo defendemos. Porque saben que Israel oprime un botón y se forma un problema de grandes magnitudes. Hay un libro que titula God, Israel y el Anticristo. No sé si ustedes lo habrán leído. Si pueden leerlo, léanlo. Y muy importante tener en cuenta que el crecimiento de esa nación ha sido muy interesante, a tal estado que hoy es una potencia mundial en lo que usted quiera, en ciencia, en tecnología. Comparando a Israel con las demás naciones que han recibido premios Nobel, es la que más ha dado esos resultados. Entonces es importantísimo eso. Pero la pregunta es: ¿ha crecido bien? Según dice la Escritura, San Marcos capítulo 7, versos 6 y 7 en lo adelante, crecieron mal, han crecido mal. ¿Por qué? Porque de labios honran a Dios, pero el corazón está lejos. Entonces, la capital del mundo, y que también lo certifica así la Biblia, de los señores, de los naides y de las naidas y de los otros y de los de más allá, están allá. Está allá. La Biblia habla que en término figurado donde morirán los dos testigos es Sodoma, hablando de Jerusalén. Y ustedes saben qué quiere decir Sodoma, ¿o no? ¿Saben qué quiere decir Sodoma? ¿Ustedes saben por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué fue lo que les pasó? Que no tuvieron en cuenta a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la verdad de Dios y se volvieron idólatras. Y entonces, cuando las personas no tienen en cuenta a Dios, Dios los deja para que se estrellen. De tal manera que el hombre dejó el uso natural de la mujer. Y lo mismo hicieron las mujeres. Entonces, Israel, que es donde el dueño de su campo
sembró la semilla, creció mal. Creció mal. ¿Por qué creció mal? Bueno, porque ahí esa semilla representa la palabra, el campo representa el pueblo, pero esa semilla ha crecido, ha impactado en tantas áreas que hoy es una semilla grande, de tal manera que todas las aves del cielo vienen y hacen nido ahí. Y no sé cuántos conmigo serán campesinos. En el campo hay un lugar que se llama El Gallinero. ¿Lo conocen? ¿Qué es eso? Es un árbol donde colocan una vara para que las gallinas se suban y el zorro no se las coma. Pero ¿quién se atrevería a recostarse en ese árbol por la mañana? ¿Quién le agradaría la fragancia de ese árbol? A nadie, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces resulta que cuando traemos ese contexto a la iglesia, nos contextualizamos, también tenemos que pensar cómo comenzó nuestra fe. Un granito muy pequeño. ¿El mensaje de qué? Del Evangelio. La historia, ¿han leído el tomo 1, 2 y 3 de una historia que no termina? No lo han leído. Y somos pentecostales. Hay que leerlo para que conozcan cómo comenzó la iglesia, por ejemplo, en Colombia. ¿Cómo comenzó? Pero si vamos más allá, mire cómo comenzó la iglesia en los días de Jesús. Un grupo pequeño y va creciendo hasta que se presentan problemas serios que llevan a la iglesia a hacer el primer concilio, según el libro de Hechos, capítulo 15. Fue el primer concilio y tiene un origen: la polémica que se ha desatado acerca de si los gentiles que se convierten al evangelio tienen que observar la ley o no. Ahí se presenta el problema. Y al final llegan a la conclusión de que la iglesia es salva por gracia y de lo único que debe de abstenerse la iglesia es de fornicación, de ídolos, de ahogado y de sangre. Por lo demás, pasadlo bien. Esas fueron las palabras de Jacob. ¿Recuerdas? La iglesia se ha ido expandiendo en el mundo. Y un día llegó la iglesia, o mejor el evangelio, a Colombia. Y comenzó en una mina de carbón, ¿no? Eso es lo que dice la historia. Alguien cree y comienza esta semilla. En el comienzo los creyentes tenían tanta fe y tanto fervor que estaban dispuestos a amanecerse en oración, a ayunar 1, 2, 3, 4, 5 días, a ir al culto por lejos que fuera. Yo recuerdo que caminé a pie 24 horas para ir a hacer un culto. 24 horas. Hoy los cristianos están a una cuadra y no vienen. Aquí no pasa eso, es en otras iglesias. Entonces, la iglesia comienza con ese movimiento. No había noche oscura, ni invierno fuerte, ni peligro, ni problema de ningún orden. Recuerdo que era pastor en Trujillo y había un hermano que se iba para el culto y cuando llegaba a la casa le tocaba amanecer en el corredor porque la mujer le cerraba la puerta y no podía ingresar. Ella era enemiga del evangelio. Decía, hermano, ¿y usted qué? No, hermano, hay que pagar el precio de ser cristiano. Y yo decía, allá falta es un varón. Ok,
¿Cómo la ve? Pero de todo hay en la viña del Señor. Así que la iglesia comenzó muy pequeño y con unos valores, con una fe, con un celo. No sé a cuánto les tocaría, por ejemplo, lo que yo viví. A nosotros, cuando creímos al Evangelio, a nosotros nos sacaron de donde estábamos orando para matarnos en el patio. Nos atacaron en los caminos. Nos dieron destierro del pueblo. Un día nos tomaron presos la policía y nos llevó donde el cura, para que el cura dijera qué hacían con nosotros. Y el cura dijo: no les vendan comida, no los carguen en los carros, no les den trabajo, no les arrienden casa, para que se mueran de hambre o desaparezcan esa gente que no cree en María Santísima. Pero a nosotros eso no nos amedrentaba, al contrario, nos envalentonaba y con más ánimo íbamos a predicar en las calles el Evangelio. Porque pensábamos que San Mateo capítulo 5 se estaba cumpliendo en nosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque el galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces uno se llenaba de valor. La palabra le llenaba de valor. 30 años después estoy haciendo fila para pagar un servicio público y veo al hermano Anacleto adelante. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo cambia, no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la matica creció tanto que ya vinieron las aves del cielo y comenzaron a poposear el árbol. De tal manera que ya los cristianos no se identifican con los cristianos. Imagínense que unos días, hace poco, que me encontraba con compañeros y con hermanos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. No, hermano, yo todavía soy cristiano. Dios lo bendiga, hermano. Pero es que en el desarrollo de nuestra fe hemos crecido tanto que hoy es un gran árbol donde entonces aparece la falsa doctrina. Una ave trae la falsa doctrina, otra ave trae el modernismo. Pero qué malo tiene que yo parezca un chorizo en esta ropa, porque hay vestidos vulgares en los hombres como en las mujeres. Hay hombres que se visten horrible, que da pena. Yo algún día le dije a uno: oye, trata de evitar los alambrados, porque vino con los pantalones rotos por toda parte. Y un día le dije a unas niñas que era mejor que andaran sin falda. Una falda aquí y una rajadura hasta aquí. Eso no tiene sentido. No estoy diciendo hasta dónde, pero lo que sí estoy diciendo es que las aves han venido y han comenzado a colocar una cosita aquí, otra cosita allá. Un amigo mío, para el 25 de diciembre, reunió como 10 familias. Y sucedió que en esa región, el 23 o el 24 de diciembre, le regalan a uno 1 o 2 botellas de vino. Entonces se reunió mi amigo con todos sus creyentes y comenzaron a tomar vino. Bueno, eso terminó muy interesante. Pero ¿de dónde viene todo eso?
Claro, las aves del cielo, somos una iglesia grande. Entonces ahora nos peleamos por política, ¿no? Estamos peleando por política, ofendiéndose en las redes sociales por política. A mí me tocó bloquear uno que todos los días me hablaba bondades del Mesías. Entonces yo le dije, por favor, utilice las redes sociales para llevar el evangelio, porque para eso deben de ser ¿qué? Las redes sociales, pero no para ofender ni lastimar en ningún sentido a nadie, porque debemos de utilizarlas para lo bueno. Y lo bueno es llevar ¿qué? Es lo único que cambia el mundo. El poder del evangelio es lo único que le hace al ser humano tener sentido del por qué estar aquí. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Entonces ya tenemos creyentes también candidatos, ¿sí? Un día una hermana me envió un mensaje motivando para que me fuera por determinado lado. Y entonces yo le respondí, una santa que va para el cielo aprobando el aborto, la eutanasia, el homosexualismo, el lesbianismo, el animalismo, ¿y va para el cielo? Pero ¿por qué se dan esos fenómenos en la iglesia? No, es que hemos crecido tanto que viene de toda parte. Yo nunca me había dado cuenta que era tan importante hasta ahorita, antes de las elecciones. Eso me llamaban de justicia y no sé qué, del senador no sé cuál, de fulano, y les digo, oye, por fin estoy vivo, porque hace 4 años me había muerto. Claro, es que las aves han venido trayendo de todo, y nosotros tranquilos. Un día estaba dando una enseñanza en la iglesia y traté un caso de lo que querían hacer los amigos con los ángeles en Sodoma, y se ha levantado un creyente a atacar la enseñanza que yo estaba dando. Le parecía que era muy horrible esa enseñanza porque afectaba a otros. Y uno dice, ¿y de dónde acá los cristianos defienden el pecado? Entonces, el adúltero es hermano, el fornicario es hermano, el ladrón es hermano, el borracho es hermano, todo porque no se sientan mal. ¿Sí? ¿Cómo es que aparece la figurita que me llamó la atención y la envié por las redes? Soy una piña. ¿La vio? Si usted no está de acuerdo, es un piño homofóbico. Porque a la gente se le ha metido en la cabeza que en el tiempo que vivimos, en aras del, entre comillas, progreso, se les ha ido perdiendo los valores, de tal manera que es delito pisar un huevo de un, yo qué sé, de un cóndor, pero aplausos, mataste el niño de 8 meses. Estaba en todo su derecho. Lo preocupante es que los cristianos vamos ahí. Un día vi una situación no agradable, entonces llamé a 2 jóvenes a la oficina y pues no para ser tan directo comencé a hacerles una encuesta. ¿Qué opinan del matrimonio? No, pues no, nos parece que es bueno. ¿Y qué opinan del matrimonio igualitario? Desde que se amen no hay problema. Santos bautizados que van para el cielo.
Por eso, a veces a mí se me va la mano. A mí no me gusta escuchar un varón hablando como una muchacha. Ay, que mire. No, hable como hombre. Pórtese como varón. Porque Dios no se equivoca. ¿O sí se equivoca? No se equivoca. Dios hizo al hombre perfecto. Yo todavía creo que eso es verdad. Y que creó varón y hembra. Todavía creo que es verdad. ¿O qué dicen ustedes? Pero las aves del cielo, todo porque a nosotros se nos ha olvidado el punto de partida. Instruye al niño en su camino. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice la Escritura? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti. ¿Y las repetirás a quién? Yo quiero felicitar a esos padres de familia que han tenido el carácter cristiano para hacerles saber a sus hijos que a pesar de que estemos en Sodoma, marquemos la diferencia como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Usted se verá si alaba a Jesús. A su nombre, gloria. Entonces aquí no se trata de decir que tenemos el salón más grande, la pantalla más bonita, las cámaras más finas y Dios en la vida cero. Porque eso sería un fenómeno. Dios quiere gente que crezca en todo. En conocimiento, en fe, en celo, en sana doctrina, en vida cristiana. Que donde nos paremos el mundo entienda que no somos del montón. Iba a entrar al salón elíptico a la reunión de libertad religiosa y había una fila muy interesante. Adelantico de mí iba una señora con su cabello, yo qué sé, rojo, que si hubiera nacido así, seguro que cambia de pensamiento. Motilada, pajaritos, bien maquillada, unos blue jeans bien ajustaditos, muy elegante la pastora. Ay, qué bueno que todos pudiéramos vivir así, en armonía. Imagínense. Se les olvida que para ser cristianos es necesario convertirnos. Es necesario convertirnos. No es que menospreciemos, no es que pensemos mal de otro, simplemente que uno se acoge a lo que le gusta. Y a mí me encanta el evangelio. No sé a usted, pero a mí me encanta. Yo se lo he dicho a Darwin, a mí me apasiona esto. ¿Cómo será que me pongo a hablar en la radio y se me va el tiempo y no me doy cuenta? Me encanta el evangelio. Entonces, como a alguien le encanta los bananos y a otro le encantan los aguacates, a mí me encanta Dios y su palabra. Y por eso me uno al grupo que le encanta ¿qué? Dios y su palabra. Gloria a Dios. No vamos a... Cada cual hará lo que quiera con su vida. Él dará cuenta a Dios, a su familia, a la sociedad, como sea. Pero como a mí me encanta Dios y su palabra, entonces me he involucrado en un grupo que le encanta a Dios y su palabra. Pero todo el mundo quiere ser cristiano y de cualquier manera. Y entonces buscan un lugar y se encuentran con la iglesia y dicen maravilloso. Quieren ser, pero no quieren vivir como Dios manda. Entonces hay que mirar cómo crecemos. Porque hay muchos que crecen de cualquier manera. Vea, a mí no me interesa aquí si usted es casado o no es casado. A mí me interesa es que se consiga 12. ¿Sí? A mí no me interesa si usted se maquilla o no se maquilla. A mí lo que me interesa es que haga la siembra.
¿Ves? A mí no me interesa si usted está con la cara pálida o no. A mí lo que me interesa es que usted todos los días tenga claro de que ahí despaciecito. Pero Jesús se para en el camino y dice: no es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, dígalo. ¿Qué más? Pero la gente quiere seguir con todo y se les olvida que para entrar hay una puerta, y por esa puerta no puedes entrar de cualquier manera. Tienes que dejar tus cargas a los pies de Jesús. ¿Cómo es que dice la Escritura? Yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús habló de eso, de dos caminos. Hay uno ancho por donde el hombre cabe con, es decir, la matica llena de aves, con todo. Y hay otro camino que es angostico, donde usted tiene que dejar su orgullo, su soberbia, su egoísmo, su pecado, su adulterio, su fornicación, su ira, su resentimiento. Tiene que dejar todo, porque la gente que agradó a Dios tuvieron que dejar todo. Pedro dejó las redes, la pesca. Sus compañeros dejaron de fabricar redes. Eliseo mató los bueyes y sacrificó los arados. Mató los bueyes y quemó los arados. David dejó las ovejas. Amós dejó el ganado. Pablo dejó la importancia en la sociedad. Lucas dejó el consultorio y Mateo dejó de cobrar. Y el ciego dejó el harapo. La samaritana dejó su cántaro y sus maridos. Para seguir a Dios hay que dejar lo que sea. Alaben el nombre de Cristo. Pero las aves han llegado que le dicen al cristiano: no se preocupe, poco a poco. Ustedes pasan 6 años en la iglesia y siguen en unión libre. Y son hermanos. Consiguen plata prestada y no la pagan y siguen diciendo que son hermanos. Toman en arriendo una propiedad y no pagan el arriendo y siguen hermanos. Viven enamorando a la mujer del vecino y viven hermanos, porque es que ese es el común de la sociedad. Pero resulta que usted y yo somos diferentes. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que marcarla. Alaben al que ha dicho: me seréis un pueblo diferente a los demás pueblos, porque yo Jehová vuestro Dios soy. Usted verá si alaba al Señor. Por eso la pregunta: ¿cómo creces? Vamos a aceptar que una persona no es cristiana. Vienen a los cultos, no hay ningún problema. Son bienvenidos, los amamos. Pero si usted es cristiano, usted sí debe de dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué era lo que le decía Juan a las multitudes que en el momento de la emoción se volcaron y le decían: Juan, bautízanos por favor, Juan, bautízanos? Y los paró: un momento. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de ¿qué? Hay muchos que quieren ir al cielo sin arrepentirse. Y así no es con Dios. Usted puede ser tramposo en la empresa, usted puede engañar a su patrón, usted puede engañar a su pastor, usted puede engañar a su mujer, usted puede engañar a sus hijos, usted puede engañar a la iglesia. Pero hay a uno que no se puede engañar, que ve todo, sabe todo, conoce todo.
Alabe el poderoso nombre de Cristo. No sé, me dan deseos de conseguir un francotirador. ¿Cuántos quisieran uno de esos? Para ir matando todas esas aves infelices que están poniendo a oler feo a la iglesia, de tal manera que hay gente que dice: yo para ser cristiano como fulano que va a esa iglesia, mejor no voy. ¿Han escuchado eso por ahí? Es porque ese árbol está ¿qué? Pues tenemos que replantear muchas cosas hoy, porque no soy yo, es Dios el que dice: sed santos porque yo soy, y sin santidad no. Señor Jesucristo, yo quiero decirle que yo soy egresado de la universidad tal, y tengo un posgrado en tal, y tengo un doctorado no sé cuál, y además yo soy una persona importante, tengo cuentas bancarias y tengo fama, y además tengo una fundación y hago maravillas, y además ayuno 3 veces a la semana y hasta doy diezmos. Pero resulta que no es cristiano. Entonces el Señor le dirá algo así: no, no todo el que me dice Señor, Señor. Díganlo por favor. Sino el que haga. Y la voluntad de Dios tiene 3 particularidades: buena, agradable y perfecta. Yo quiero hacer una pregunta a los que están en este gran árbol cuya vida se llama Jesús: si de verdad lo que usted profesa se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Qué es qué? Buena. Entonces, cuando yo me fumo un cigarrillo, o me tomo una para la C, o enamoro a la vecina, o me descomido con la niña de la iglesia, esa será la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Cuando yo consigo prestado y no pago, esa será la voluntad de Dios. ¿Será buena? Cuando yo digo mentiras, recuerda, la voluntad de Dios es ¿qué? Díganlo conmigo: buena, agradable. Si eso no pasa en usted, es muy posible que esté en esa planta llena de bichos, de mugre, maloliente, que haga ver la obra de Dios desagradable, de lo cual Pablo habló una vez diciendo: muchos profesan conocer a Dios, pero ¿qué? Pero con sus hechos lo niegan. Yo les motivo para que creamos la exigencia de Santiago: no seamos solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios manda? Colóquese de pie. No sé si aquí habrán amigos que posiblemente han visto cosas negativas de los cristianos. Yo quiero hacerles saber que si los has visto así, de una vez descártalos. No son hijos de Dios. Jesús dijo: por los frutos. No confundas. No confundas. Los hijos de Dios deben de andar como Él anduvo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso hoy en su caminar, si no ha recibido a Cristo, lo invito para que lo haga hoy. Y entienda que seguir a Jesús es morir para el mundo, pero es vivir para Dios. Unos brazos humildes se abrieron.